Bueno, vamos a empezar entonces con los inhibidores de síntesis de pared. Los inhibidores de síntesis de pared son los betalactámicos, los glucopéptidos, la fosfomicina, los polipéptidos y la bacitracina. Vamos a ver que dentro de los betalactámicos vamos a valorar unos antibióticos que son los inhibidores de betalactamasas, que pues digamos que no son como tal unos inhibidores de síntesis de pared, pero se valoran dentro de los betalactámicos porque se dan en asociación con los betalactámicos. De igual manera, vamos a ver que algunos de los que están establecidos acá, como tal, no actúan, sobre todo lo que son como tal los polipéptidos, no actúan no actúan dentro de la pared, sino dentro de la membrana celular externa de las bacterias gram negativas, pero igualmente los puse en esta clasificación porque tienen una relación pues ahí estrecha entre la pared y la membrana. Vamos a empezar entonces conociendo cómo es la síntesis de pared de las bacterias, porque de acuerdo a esto es que podemos ver dónde actúa cada uno de estos antibióticos. Entonces la síntesis de la pared bacteriana se divide en tres fases: una fase citoplasmática, una fase de transporte y una fase de organización. La fase citoplasmática va a ser aquella en la cual se da como tal toda la traducción de los péptidos y después como tal la modificación de los péptidos dentro del aparato de Golgi y demás, es decir, toda la fase que ocurre dentro del citoplasma. La fase de transporte es aquella en la cual un péptido que se llama el bactoprenol se va a encargar como tal de pasar ese producto de la fase citoplasmática del citoplasma al interior de la pared celular. Y la fase de organización va a ser cuando esos péptidos que fueron traslocados hacia la pared por parte del bactoprenol se van a empezar a unir. Entonces en la fase citoplasmática vamos a ver que actúa así importante la fosfomicina, la cicloserina no la vamos a abordar. En la fase de transporte vamos a hablar de la bacitracina, que es la que inhibe el bactoprenol, y en la fase de organización vamos a hablar de los dos más importantes, los beta-lactámicos y los glicopéptidos. Entonces este es como un esquema en el cual se puede ver cómo es que se va dando cada uno de estos pasos. Entonces la fase citoplasmática va a ocurrir hasta aquí. Esta va a ser la fase de transporte y esta va a ser como tal la fase de organización. Entonces en la fase citoplasmática lo que ocurre es la formación a partir de diferentes pasos de lo que es el péptido, el ácido N-acetilmuránico. El ácido N-acetilmurámico, dentro de los pasos de su formación, va a requerir la funcionalidad de una enzima que se llama la piruviltransferasa. La piruviltransferasa va a ser inhibida por la fosfomicina y por eso es que dijimos que la fosfomicina va a actuar en la fase citoplasmática. Posteriormente ocurren unas modificaciones posttranscripcionales que lo que hacen es unir como tal el N-acetilmurámico a un pentapéptido y este va a ser el precursor, el cual va a ser pasado por el bactoprenol hacia el interior de la membrana celular. Entonces aquí tenemos que este es el citoplasma, aquí llegan los péptidos y el bactoprenol va a ser el que la pasa acá a la pared celular. Entonces la bacitracina va a inhibir este péptido que es el bactoprenol. Una vez están al interior como tal de la pared celular, lo que va a ocurrir es una organización en la cual va a ocurrir una transpeptidación, una glucosil o sea, va a requerir de la presencia de unas glucosil transferasas, carboxipeptidasas, transpeptidasas y además se requiere como tal de la unión de estos precursores mediante unos extremos que son los de alanina de alanina. Entonces, el antibiótico que se encarga de inhibir es precisamente esta parte de la transpeptidación, carboxipeptidación y demás, van a ser los beta-lactámicos. Y por eso es que estas transpeptidasas y carboxipeptidasas realmente tienen un nombre que se llaman PBP, por sus siglas en inglés, que es Penicillin Binding Proteins, proteínas de unión a la penicilina. Mientras que lo que va a inhibir como tal la formación de la unión entre los enlaces de los extremos de alanina va a ser los glicopéptidos, en el cual pues el exponente principal y que nosotros más conocemos es la vancomicina. Entonces vamos a empezar con los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos se van a clasificar de esta manera: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos y, como dijimos, a pesar de que no son unos beta-lactámicos como tal, se asocian a ellos y por eso aquí de una vez hablamos de los inhibidores de beta-lactamasas. ¿Qué van a hacer los beta-lactámicos? Ya lo dijimos, se van a unir precisamente a estas PBPs que se encargan de la transpeptidación y carboxipeptidación y todos van a tener una actividad bactericida. Se habla de que las bacterias adquieren tolerancia cuando se pierde la actividad bactericida y pasan a ser antibióticos bacteriostáticos.
Entonces empecemos con los primeros, que son las penicilinas. Las penicilinas se van a clasificar en penicilinas naturales, penicilinas antiestafilocóxicas, penicilinas de segunda generación o aminopenicilinas, penicilinas de tercera generación o carboxipenicilinas y penicilinas de cuarta generación o ureidopenicilinas. Yo prefiero olvidarme de las generaciones y hablar de solo 4 grupos: naturales, antiestafilocóxicas, aminopenicilinas, y unir las carboxi e ureidopenicilinas en un grupo, que son las penicilinas antiseudomonales, porque realmente no tiene tanta utilidad para mí en mi práctica decir es una carboxipenicilina, pero no me acuerdo que lo que importa es que es antiseudomonal, que me cubre Pseudomonas aeruginosa, que como sabemos es uno de los patógenos principales dentro de las infecciones nosocomiales. Entonces por eso para mí es mejor hablarlas así: penicilinas naturales, penicilinas antiestafilocóxicas, aminopenicilinas y antiseudomonales. Empecemos con las penicilinas naturales. Las penicilinas naturales hay varias presentaciones: está la geobenzatínica intramuscular, la caupotásica o cristalina intravenosa, la B, que es el fenoximetil, y demás. ¿Qué es lo que nos importa conocer o cómo voy a abordar la revisión? Vamos a ver cuál es el espectro de acción y vamos a relacionar, teniendo en cuenta ese espectro de acción, cuáles son las infecciones para las cuales nos va a servir de acuerdo a lo que ya se vio en las revisiones de bacterias clínicamente importantes. Entonces, principalmente van a cubrir cocos gram positivos, no estafilococos. Esto no quiere decir, o sea, naturalmente los estafilococos deberían ser sensibles a la penicilina. Sin embargo, la gran mayoría de los estafilococos en el mundo han adquirido una penicilinasa que lo que hace es precisamente eliminar a las penicilinas naturales. Y por eso las penicilinas naturales ustedes no la van a ver indicada para una infección de piel y tejidos blandos. En esos casos vamos a usar las que vamos a ver a continuación, que son las antiestafilocóxicas. En cambio aquí vamos a utilizarles para los cocos gram positivos no estafilococos, es decir, estreptococos. Toda la familia de los estreptococos en su gran mayoría van a ser sensibles hacia las penicilinas. Nos van a servir en algunos cocos gram negativos como la Neisseria, va a cubrir los anaerobios no bacteroides y va a cubrir Treponema pallidum, es decir, que la vamos a utilizar para sífilis. Va a tener otros usos, va a cubrir otras bacterias como el actinomyces, la listeria y demás, pero estas son infecciones más raras. Quiero limitarme hacia lo común y hacia lo que más tenemos que saber. Entonces, teniendo en cuenta ese espectro de acción que tiene, ¿cuál va a ser el uso? Pues todas las infecciones por estreptococos. Estreptococo neumonía, ¿qué da? Da meningitis, da neumonía, da... y ya, estreptococo neumonía, pues otitis, y esas también las puede llegar a dar. ¿Qué también da el estreptococo piógenes? La amigdalitis bacteriana. ¿Qué más dan los estreptococos? Endocarditis. Entonces vamos a ver que todas estas infecciones, cuando digamos en la endocarditis, cuando se aísla el estreptococo, y en el caso de la amigdalitis y la neumonía, cuando se cree que es normalita sin ninguna otra alteración, el manejo va a ser con penicilina. Si está hospitalizado, penicilina cristalina intravenosa, y si va a ser un manejo ambulatorio, pues simplemente, por ejemplo, como puede ser en la amigdalitis bacteriana, se le da una inyección de penicilina benzatínica, que es una única dosis, y ya van a resolver como tal las infecciones por los estreptococos. La sífilis, como dijimos, va a cubrir Treponema pallidum y por eso va a ser el manejo de primera línea para la sífilis. Y otras más raras como el anthrax, la difteria, la actinomicosis, listeriosis, clostridium, etc. Pero, ¿qué me importa que nos debe quedar? Infecciones por estreptococos y sífilis. Son como las dos cosas más importantes que nos tienen que dar del uso, que nos tienen que quedar del uso de la penicilina. Vamos a las siguientes. Penicilinas antiestafilocóxicas. Su nombre nos dice para qué sirven. ¿Cuáles son? La oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la nafcicilina. Ox, clox, diclox, naf. Y al final pónganle un cilina. Oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, nafcicilina. Su nombre nos dice para qué sirve: para el estafilococo aureus meticilino sensible. Listo, si se acuerdan, pues todos hemos escuchado en alguna clase hablar del famoso MERSA, que el MERSA lo que es que mediante un gen que se llama el MECA se produce una alteración en la PVP y se produce una PVP que se llama la 2A, y esa lo que hace es que genera una resistencia a todos los betalactámicos. Entonces las antiestafilocóxicas las vamos a utilizar en estafilococos aureus que no tengan riesgo de tener este gen. Entonces van a servir para infecciones de piel y tejidos blandos. Estafilococo aureus, como todos sabemos, lo que más da son infecciones de piel y tejidos blandos. Actualmente también da mucha endocarditis y se podrían utilizar en una endocarditis cuando se confirme que es un meticilino sensible. Y la razón por la cual sirven es porque no se afecta por esa penicilinasa que mencionamos que tenían la gran mayoría de los estafilococos. Ahora vamos a hablar de las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas son dos, así importantes que hay que saber.
amoxicilina o amoxicilina y la ampicilina. Va a mantener el espectro contra los cocos gram positivos, es decir, sirve todavía para los estreptococos, no sirve mucho para los estafilococos, pero sí para los estreptococos, y va a aumentar el espectro a los gram negativos. Entonces, ¿qué gram negativos nos va a cubrir que nos importan? Dos, los gram negativos de la vía respiratoria, todo lo que sea Haemophilus moraxella, las aminopenicilinas lo cubren, y las enterobacterias, que si recordamos, las enterobacterias eran las que nos generaban la infección de vías urinarias. Entonces, de acuerdo a eso, podemos saber que su uso va a ser las infecciones del tracto respiratorio, porque nos cubre tanto el Streptococcus pneumoniae como los otros patógenos de vías respiratorias. Nos puede llegar a servir para la meningitis en el caso de la ampicilina, sirve para el Helicobacter pylori y sirve para las IBU. Más que todo segunda línea. ¿Listo? Va a haber otro video de IBU y de endocarditis donde vamos a ver cuál es la primera línea, pero hay que saber que las aminopenicilinas pueden servir para manejar una IBU. Y por último, la carboxipenicilina y ureidopenicilina, que dijimos que en un conjunto las vamos a abordar como penicilinas antiseudomonales. Entonces, vamos a ver qué son estas: la ticarcilina, la carbenicilina y la piperacilina. El espectro va a ser igual al de las aminopenicilinas, pero va a tener precisamente la mayor actividad contra esos bacilos gram negativos, bacteroides, proteus, pseudomonas. ¿Listo? Entonces es importante que conozcamos esto, sobre todo lo de pseudomonas. Sus usos los vamos a ver ahorita más adelante cuando veamos los inhibidores de beta-lactamasas, porque es muy raro que uno vea una piperacilina solita. Listo, uno siempre da piperacilina tazobactam, el famoso piptazo. El piptazo sirve para todo, dicen por ahí. Entonces por eso es que el uso mejor lo vamos a ver cuando veamos piperacilina tazobactam. Pero en cuanto al espectro, lo que hay que saber es que tiene un mayor cubrimiento de los gram negativos y sirve para pseudomonas y bacteroides. Entonces recapitulemos lo que dijimos sobre las penicilinas. Como dijimos, la idea es repetir, repetir y repetir. Entonces dijimos que las penicilinas se clasificaban en las penicilinas naturales, las antiestafilocóxicas, las aminopenicilinas y las antiseudomonales. Dijimos que la penicilina natural iba a cubrir los cocos gram positivos no estafilococos, es decir, todas las infecciones por estreptococos, donde destacábamos neumonía, meningitis y faringitis, y que iba a servir para la sífilis por el Treponema pallidum, iba a cubrir otras cosas más raras como el actinomicosis y el Troferima whipplei. Las aminopenicilinas, por su parte, iban a mantener el espectro de los gram positivos, o sea, servían para las infecciones por estreptococo todavía, pero nos iban a aumentar el cubrimiento de los gram negativos de vía respiratoria y los gram negativos tipo enterobacteria. Entonces nos servían para otitis, nos servían para las otitis, para las infecciones del tracto respiratorio superior, para neumonía también sirven, y nos van a servir para IBU de segunda línea y pues Helicobacter pylori. Las antiestafilocóxicas iban a servir para el estafilococo aureus meticilino sensible. Y las últimas, las antiseudomonales, pues el uso dijimos que lo íbamos a ver cuando viéramos el piptazo, pero que eran como unas aminopenicilinas que se encargaban de cubrir bacteroides y pseudomonas. Entonces hasta ahí vamos claros. Vamos con las cefalosporinas ahorita. Las cefalosporinas se van a dividir en generaciones. Históricamente se dice que a medida que aumenta la generación de la cefalosporina, se pierde el cubrimiento de gram positivo, pero se gana el de gram negativos. Es decir, la cefalosporina de primera generación va a tener un muy buen cubrimiento de gram positivos, pero un pésimo cubrimiento de gram negativos, mientras que una cefalosporina de más alta generación va a perder ese cubrimiento de gram positivos, pero va a tener un mejor cubrimiento de los gram negativos. Sin embargo, este orden que había se alteró cuando llegó la cefalosporina de quinta generación, porque la cefalosporina de quinta generación, su principal uso son los cocos gram positivos. Entonces, para que nos quede claro, esta regla va a servir hasta la cefalosporina de cuarta generación, pero la de quinta va a alterar y ya no va a servir, ya no va a continuar con esa regla. Listo. Entonces vamos a hablar de cada una de las generaciones. Dentro de la primera generación, las que más conocemos son la cefazolina, la cefalexina, cefazolina intravenosa, cefalexina vía oral. Va a tener un muy buen cubrimiento de cocos gram positivos, como dijimos, y esta, a diferencia de las penicilinas, sí tiene un buen cubrimiento del estafilococo aureus, y por eso no es raro ver una cefalexina formulada para una infección de piel y tejidos blandos, tipo por ejemplo cuando les da una infección por un arete, un piercing que se hicieron, ahí la cefalexina puede ser útil. El problema es que los enterococos tienen resistencia natural, no solo a las de primera generación, a todas las cefalosporinas los enterococos tienen resistencia natural porque no logran una buena concentración como tal intracitoplasmática y no logran una buena inhibición de las PVPs.
Va a cubrir bacilos gram negativos entéricos, es decir, enterobacterias, por lo cual también nos va a servir para IBU. Entonces, como dijimos, su uso va a ser IBU y va a ser infecciones por estafilococo aureus, especialmente piel y tejidos blandos, y en algunos casos se habla de infecciones de la vía biliar. La razón es que en general las cefalosporinas, especialmente las de tercera generación, es decir, la ceftriaxona, tienen una excreción por vía biliar y adquieren unas concentraciones suprafisiológicas en la vía biliar y por eso pueden llegar a ser útiles para estas infecciones. Vamos con la segunda generación. En la segunda generación que se use está el cefuroxime y tenemos el cefoxitin y el cefotetán que en conjunto se abordan en un grupo que se llaman las cefamicinas. No es que uno vaya a utilizar el cefoxitin y el cefotetán en la práctica clínica, sino que estas cefamicinas son útiles en el antibiograma y nos sirven principalmente para diferenciar el patrón BLE y el patrón AMP-C. Eso lo pueden ver en los videos que hay de antibiograma ahí en el canal. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a perder su efectividad contra los gram positivos. Me excuso que en algunas partes gram está con N. Fue porque hubo un autocorrector ahí, no sé qué pasó. Entonces me excuso, pero pues obviamente es gram con M positivos y mantienen el cubrimiento de las enterobacterias. Es decir, el cefuroxime no lo vamos a pensar para una infección por aureus, no lo vamos a empezar para una infección de piel y tejidos blandos, pero sí lo vamos a pensar, por ejemplo, para una IBU. Y va a tener un cubrimiento de otros bacilos gram negativos donde adquiere principal importancia la moraxela y por eso infecciones del tracto respiratorio superior, en algunos casos neumonía, podría llegar a ser útil el uso del cefuroxime. Entonces tenemos IBU, infección del tracto respiratorio y en algunos casos infecciones abdominales la parte de las cefamicinas, pero como dijimos realmente el uso clínico de las cefamicinas no es muy amplio. Tercera generación, su exponente, su reina, es la ceftriaxona. Tenemos otra como la cefotaxime y el ceftazidime. ¿Qué van a hacer? Pues pierden aún más el cubrimiento para gram positivos, especialmente aureus, no cubren bien aureus. Se habla, por ejemplo, de que se puede utilizar para neumonía pensando en un buen cubrimiento de estreptococo, pero realmente es mejor dejarlo en que no. Gram positivos realmente no tanto, pero nos van a cubrir más la parte de gram negativos y algo de los anaerobios. Y muy importante, muy importante, esta señora de acá, Neisseria. Ceftriaxona va a cubrir Neisseria. Ceftriaxona va a ser el manejo de primera línea para Neisseria, tanto Neisseria gonorrea como Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrea en el chancro, Neisseria meningitidis en la meningitis. Y por último, pues algo a tener en cuenta es que la ceftazidima, que si en su uso clínico no es muy amplio, también nos va a cubrir Pseudomonas aeruginosa, es decir, es la primera cefalosporina que va a cubrir como tal la Pseudomonas. Entonces su uso, de acuerdo a lo que vimos, va a ser para meningitis por gram negativos, o sea, Neisseria meningitidis, para la Neisseria gonorrea, para las infecciones ginecológicas puede ser muy útil. ¿Listo? ¿Qué es importante y que quiero que se lleven sobre todo en cuanto a la gonorrea y la clamidia trachomatis, que son las principales causas de enfermedad de transmisión sexual? Anteriormente la ceftriaxona por sí sola era útil y ya, pero me imagino que ustedes habrán visto esas noticias en El Espectador de una super gonorrea, que yo no sé qué y demás. Todas estas neisserias que están saliendo multidrogoresistentes. Entonces, actualmente el manejo, además de la ceftriaxona, hay que asociarlo con un macrolío que pues más adelante vamos a ver cómo funcionan, qué curen y demás. Pero, para que les quede claro desde ya, gonorrea, el manejo de primera línea ya no es ceftriaxona, sino ceftriaxona citromicina. Listo, lo mismo para la clamidia trachomatis. Entonces, para que eso quede claro. Vamos a hablar ahora de la cuarta generación. En la cuarta generación el exponente es el FFPIME, vía intravenosa. Va a tener un excelente cubrimiento de los gram negativos entre bacterias. Va a cubrir Pseudomonas, va a cubrir Neisseria, Moraxella, hemófilos, patógenos respiratorios. Y algo muy importante es que va a recuperar el cubrimiento para el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. Listo, o sea, como que esa regla que dijimos de que perdía el cubrimiento para los gram positivos, sí, o sea, no nos va a servir para un enterococo, porque por sí, como dijimos, eran intrínsecamente resistentes, pero no sirve para Staphylococcus aureus y no sirve para Streptococcus pneumoniae. Y es una pregunta que a veces hacen en revista para corchar, como qué cambia entre la ceftriaxona y el cefepime. Entonces son como dos cosas muy importantes. Primero, el cubrimiento de la Pseudomonas aeruginosa, y segundo, el cubrimiento que recupera para sobre todo Staphylococcus aureus y también para Streptococcus pneumoniae. Entonces, por eso no está mal que ustedes vean que cefepime se deje como único manejo de una neumonía, porque en una neumonía siempre hay que cubrirse Streptococcus pneumoniae y a veces les dejan solo cefepime. Entonces, el cefepime puede llegar a cubrir el Streptococcus pneumoniae y también puedes recuperar el cubrimiento para el Staphylococcus aureus. Y muy importante, pues la Pseudomonas aeruginosa, porque se va a utilizar para cosas nosocomiales entonces en las que se sospeche una infección por Pseudomonas.
Y quiero hablarles un poquito de esto que está aquí, que es el efecto Switterion. El efecto Switterion es aquel en el cual las cefalosporinas, especialmente la de cuarta generación, es la que más va a tener esta propiedad, tienen un polo parcialmente positivo y otro polo parcialmente negativo. Eso los hace en cierto modo electroneutrales y pierden cierto grado de hidrofilicidad, es decir, que se vuelven lipofílicas. Esto lo que les permite es que en ocasiones el CFPIME puede cruzar sin problema una membrana celular sin la necesidad de pasar a través de las porinas, que es lo que se necesita para pasar por las bacterias gram negativas. Entonces, para bacterias gram negativas multidrogoresistentes que se sospecha que tienen resistencia debido a que tienen un cierre de porina, el CFPIME puede ser muy útil por esta característica farmacológica que tiene. No le importa si no hay porinas o no, él igualmente puede pasar y llegar al citoplasma porque por el efecto Switterion, al adquirir esa lipofilicidad, puede hacer una difusión pasiva a través de la membrana plasmática. Sus usos entonces van a ser las infecciones intraabdominales, va a cubrir anaerobios gram negativos y pseudomonas en el caso de que se sospeche, las neumonías como dijimos, las IBUs que tengan una resistencia pues bastante elevada y se pueden utilizar en afecciones por estafilococo aureus. Y por último vamos a hablar de la quinta generación. En la quinta generación tenemos la ceftarolina y el ceftobiprol. Cuando surgió todo este problema del MERSA con el MEC-A, dijeron no, ¿qué vamos a hacer? La vancomicina, pero la vancomicina causa muchos eventos adversos, salió el linezolid, salió la aptomicina, bla, bla, un montón que vamos a ver ahorita, y se inventaron estas, dijeron pues se crearon estas donde tienen una altísima afinidad por la PBP2A y entonces van a ser los únicos betalactámicos que van a ser útiles en el MERSA. Nosotros ahorita habíamos dicho que esa producción lo que hacía era hacer una resistencia a todos los betalactámicos, pero estos van a ser los únicos que no. Otra típica pregunta de revista. ¿Cuáles son los únicos betalactámicos que le pegan al MERSA? Las cefalosporinas de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol. Entonces van a utilizar para tratar MERSA especialmente resistente a la vancomicina. Tiene evidencia en piel y tejidos blandos, o sea, los estudios en comparación con vancomicina han sido de no inferioridad en piel y tejidos blandos, pero todavía no hay una buena evidencia para su uso en pulmón y en sangre, o sea, en neumonías y en bacteriemias. Y se puede utilizar también para el estreptococo neumonía multiresistente. Va a cubrir algo de gram negativos y demás, pero nos importa es esto. Las vamos a utilizar para esto, para el MERSA y para el estreptococo neumonía multidrogoresistente. Entonces, nuevamente, recapitulemos todo lo que hemos dicho desde las penicilinas. Entonces dijimos que las penicilinas se clasificaban en naturales, en aminopenicilinas, antiestafilocóxicas y antiseudomonales, ¿cierto? Entonces dijimos que la penicilina natural iba a cubrir todos los cocos gram positivos no estafilococos, es decir, estreptococos. Entonces, amigdalitis, neumonías y demás, que iban a cubrir sífilis por el treponema palium y otras raras como listeria actinomyces, etc. Que las antiestafilocóxicas iban a cubrir el estafilococo aureus meticilino sensible y nos iban a servir para infecciones de piel y tejidos blandos. Que las antiseudomonales, su uso lo íbamos a ver más con el piptazo, pero que lo importante era que, como su nombre lo dice, cubren pseudomona y adquieren cubrimiento para bacteroides. Y por último, las aminopenicilinas, que era la ampicilina y la amoxicilina, que nos servían porque no cubrían aureus, o sea, solo cubren estreptococo, pero cubren patógeno respiratorio, entonces nos sirve para infecciones del tracto respiratorio superior, y cubren enterobacterias, entonces nos pueden llegar a servir para IBUs. Y en las cefalosporinas dijimos que las de primera generación, que son la cefazolina y la cefalexina, excelente cubrimiento de cocos gram positivos, no enterococos, por lo que eran intrínsecamente resistentes, y enterobacterias, y por eso nos sirve para piel y tejidos blandos y para IBU. En cefalosporinas de segunda generación hablamos del cefuroxime, que el cefuroxime perdía ese cubrimiento para gram positivos, pero adquiría un mayor cubrimiento gram negativos respiratorios, sobre todo como hemófilos y moraxela. Entonces nos servía para infecciones de tracto respiratorio superior, incluso bajo, y mantenía el cubrimiento de las enterobacterias y nos servía para IBU. Las de tercera generación, que era la ceftriaxona, perdía todo el cubrimiento para gram positivos. Hablábamos de que cubría mejor enterobacterias, cubría mejor gram negativos y cubría mejor anaerobios. Pero lo más importante y el papel protagónico de la ceftriaxona era con la neisseria, porque nos va a servir para cubrir Neisseria gonorrea en conjunto con la citromicina y nos va a servir para el manejo de la meningitis. Por eso ustedes van a ver que el patrón empírico para infección de sistema nervioso central es vancoceftriaxona, porque la ceftriaxona le pega al Neisseria meningitis. Y en cefalosporinas de cuarta generación hablamos del cefepime, que lo que cambiaba con la ceftriaxona era que recuperaba el cubrimiento para los gram positivos, especialmente aureus, y cubría pseudomona. Entonces nos iba a servir para cosas adquiridas en el hospital y para infecciones intraabdominales. Y por último, las de quinta generación eran altamente específicas para la PBP2A, entonces nos iban a servir para el MERSA y también tenían uso en los estreptococos multiresistentes. Entonces vamos hasta aquí en los betalactámicos. Repásenlo,
Así es que se van aprendiendo, así es que se van afianzando el conocimiento. Las penicilinas es lo que hablamos. Ahora vamos con los carbapenémicos. En los carbapenémicos, entonces vamos a hablar de que tienen una clasificación en grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 es el ertapenem y el grupo 2 son el resto, imipenem, doripenem, meropenem. La razón por la cual hicieron esta clasificación y dejaron al ertapenem allá solito en el grupo 1 es que el ertapenem es el único carbapenémico que no cubre pseudomonas. El cubrimiento antibiótico va a ser todos, básicamente. Una vez escuché en una clase que los carbapenémicos son una bomba atómica y tienen toda la razón. Cubre gram positivos, cubre gram negativos, cubre aerobios, cura anaerobios, puede cubrir atípicos, cubre de todo. Entonces es más importante saber qué no cubre. Por ejemplo, la Stenotrophomonas maltophilia. La Stenotrophomonas maltophilia en su genoma tiene los genes para codificar carbapenemasas, dos de hecho, una de tipo A y la otra no recuerdo bien de qué tipo era. Pero el punto es que la Stenotrophomonas por sí solita cuando da, ella mata a los carbapenémicos. Otras, como la Burkholderia cepacia, que en ocasiones lo que hace es colonizar como trae el tracto respiratorio de los pacientes con fibrosis quística. El Enterococcus faecium también es resistente a esos. Y pues el MRSA, ¿no? Claramente, si uno tiene un MRSA, dijimos que ningún beta-lactámico le pega, menos las cefalosporinas de quinta generación que vimos ahorita. El imipenem se debe dar con cilastatina, es importante acordárselo para evitar la afección renal, el resto no deben darse con esto. El doripenem va a ser el ideal en pancreatitis, digamos que todos los estudios de pancreatitis cuando tienen indicación de antibiótico terapia como la evidencia de gas, de complicaciones y demás, el doripenem es el ideal y su uso va a estar dado precisamente cuando se sospechen patógenos multidrogoresistentes o cuando se tenga evidencia de los patógenos multidrogoresistentes, como cuáles, el BLE, el AMC, etcétera. ¿Qué es importante de BLE y de AMC que les pongo ahí? No todo BLE indica que se deba poner un carbapenémico, eso lo vamos a ver mejor, lo pueden ver en el video de antibiograma o los que vayan a la charla del doctor Noreña, pero van a ver que el BLE no es indicación de carbapenémico, eso tiene que quedar claro. El BLE puede llegar a manejarse con piptazo, el AMC puede llegar a manejarse con cefepime, entonces no son indicación de carbapenémico de entrada, eso hay que tenerlo claro y como dijimos al inicio en la introducción, tiene que haber una justificación para yo poner un antibiótico de este espectro. ¿En quién lo pongo? En un paciente que por ejemplo tiene una sepsis y no tengo ni idea de dónde viene la sepsis. Pues ahí claramente un carbapenémico mientras veo de dónde está saliendo toda esa infección y después desescalono el manejo terapéutico. ¿Listo? Entonces cuando se tenga una confirmación de una multiresistencia y cuando se tenga como tal una sospecha. Otra cosa que hay que hablar de los carbapenémicos es que se ha visto en los estudios que digamos, no sé, por ejemplo cuando uno tiene una Klebsiella productora de carbapenemasas, eso lo pueden ver, como entender el concepto mejor en antibiograma, pero un patógeno que está produciendo carbapenemasas, es decir, una enzima que degrada el carbapenémico y tiene además resistencia a todo. ¿Listo? Caso de un personal que yo vi, una paciente que estaba en UCI con una neumonía, tenía una Klebsiella productora de carbapenemasas que era resistente a todo, tenía incluso resistencia hacia la colistina, que es el manejo de primera línea para esos patógenos, y solo tenía una sensibilidad intermedia hacia una aminoglucosia. Le pusimos el aminoglucosio y también se le adicionó el carbapenémico. La razón es que en los estudios se ha visto que en estos patógenos como este tipo, resistentes a todo, el carbapenémico mejora la mortalidad. No se conoce muy bien por qué o la razón fisiológica por la cual ocurre, pero los carbapenémicos mejoran mortalidad en los pacientes con bacterias multiresistentes, incluso resistentes a los mismos carbapenémicos. Y por último, faltan unos de los monodactámicos, pero eso no hay que decir mucho. En inhibidores de beta-lactamasa, pues lo que son es que son unos adyuvantes, por así decirlo, que se le adicionan a los beta-lactámicos para inhibir las beta-lactamasas. Es decir, sobre todo lo que son, dijimos que el estafilococo aureus tenía su penicilinasa, pero el resto de los cocos gram positivos no son productores como tal de enzimas que degraden los beta-lactámicos. Esto es una característica más bien de los gram negativos, especialmente enterobacterias, pero gram negativos. Entonces ahí es donde uno habla de los que hablan de la blea, del IRT, del BLE, del AMC, todos esos son ejemplos de beta-lactamasas. Entonces se crearon estos medicamentos que lo que hacen es inhibir estas enzimas que en ocasiones pueden llegar a producir las bacterias. ¿Cuáles son? ¿O cuáles son las dos principales que hay que conocer? La amoxicilina clavulanato, la ampicilina sulbactam y la piperacilina tazobactam. Hay otros nuevos que han creado precisamente para el manejo de estas BLES, de estas AMCs e incluso para manejo de carbapenemasas, pero esas cosas, primero, la gran mayoría todavía no están en Colombia. Digamos, el de ceftazime arbobactam actualmente está en Colombia. En la cardio están haciendo un estudio con él. Pero digamos que su uso no es muy bueno e incluso en Estados Unidos, que es donde se utiliza, ya hay resistencias reportadas. Entonces me importa más
que conozcamos el uso de los que ustedes van a ver en la rutina en el hospital: amoxiclavulanato, ampicilva, piptazo. ¿Qué va a hacer la amoxiclavulanato? Va a extender el espectro hasta Staphylococcus aureus y también va a extender algo de espectro hacia gram negativos, hacia anaerobios. Entonces la voy a utilizar para lo mismo que servía la moxa, pero la puedo también poner para tejidos blandos, por lo que me cubre Staphylococcus aureus. En ampicilina sulbactam, el sulbactam lo que va a hacer es que va a extender el cubrimiento también a Staphylococcus aureus y me va a extender el cubrimiento a anaerobios, sobre todo bacteroides, que era el que no cubrían como tal las penicilinas. Entonces me va a servir para piel, ginecológicas, abdomen, y el piptazo va a ser similar a la ampicilina sulbactam con mejor cubrimiento intestinal. Entonces, para que quede más o menos claro, amoxiclavulanato cuando la voy a utilizar, lo mismo: infecciones de tracto respiratorio superior cuando tenga sospecha de cierto grado de resistencia, neumonía, por ejemplo, cuando se tiene sospecha de neumococo con sensibilidad disminuida a las penicilinas, etcétera, ibus y piel. Lo nuevo que hay es sobre todo lo de piel. Las otras dos es cuando tengo sospecha de resistencia hacia la amoxicilina. El ampicilva y el piptazo lo vamos a ver y van a ver que se utiliza principalmente en patología quirúrgica, patología intraabdominal. Abdomen quirúrgico no complicado, ampicilina sulbactam. Abdomen quirúrgico complicado, piperacilina tazobactam. Vean todas las guías de cirugía: colangitis, colecistitis, apendicitis, etc. Apéndice no perforado, ampicilina sulbactam. Ampicilina sulbactam. Apéndice perforado, piptazo. Colangitis de un bajo grupo de riesgo según las guías Tokio, ampicilina sulbactam. De un alto grupo de riesgo, piperacilina tazobactam. ¿Listo? Entonces, para que quede claro. Y el piptazo además va a tener algo, y es que, pues, como habíamos dicho que la piperacilina cubre pseudomonas, va a tener una gran utilidad en las infecciones asociadas al cuidado de la salud y va a tener una muy buena utilidad en neutropenia febril. Listo, el piptazo va a ser uno de los manejos de primera línea para la neutropenia febril. El paciente que está en manejo por una quimioterapia tiene los neutrófilos en el piso, un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500 y hace fiebre. En ese paciente hay que cubrir muchas cosas: hay que cubrir gram positivos, hay que cubrir gram negativos, hay que cubrir anaerobios y hay que cubrir pseudomona. ¿Qué me cubre todo eso? Piptazo. El cefepime también podría ser una opción, pero el piptazo es muy bueno, sobre todo por la parte de que también me cubre algo más de anaerobios. ¿Listo? Como dijimos, está la ceftazolona, el ceftazimia-obactam, el barbobactam, que son más para esos patógenos BLEAM, C, carbapenemasas, pero están en estudios. Los estudios no son muy confiables porque muchos son de las mismas farmacéuticas que los desarrollaron, y ya hay resistencia reportada en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál me importa que sepan? Amoxiclavulanato, ampicilva, piptazo. Y por último, los monobactámicos. De los monobactámicos, lo que hay que saber es que, pues, es el Astreonam. No va a cubrir gram positivos ni anaerobios, solo va a cubrir gram negativos aerobios. ¿Listo? Para eso es para lo único que va a servir los monobactámicos o el Astreonam. Muy poco utilizado. Yo lo he visto utilizado en cosas como la mediastinitis y cosas por el estilo, pero es muy poco utilizado, la verdad. ¿Cuál es el dato curioso que hay que conocer del Astreonam y que muy seguramente les van a preguntar en una revista? ¿Cuál es el único beta-lactámico que se puede dar en una alergia a penicilina mediada por IgE? El Astreonam. Porque la razón por la cual se da la resistencia por IgE la alergia por IgE contra las penicilinas no existe, o sea, ese anillo como tal que hay en las penicilinas no existe en el Astreonam. ¿Y por qué hice énfasis en mediada por IgE? Cuando ustedes se enfrentan a un paciente con alergia hacia las penicilinas, ustedes tienen que decir: es mediada por IgE, es decir, es inmediata, produce anafilaxia, puede matarlo, o no es mediada por IgE, solo produce algo de urticaria, algo por el estilo, no genera la anafilaxia, nada por el estilo. Si es mediada por IgE, no usen ningún beta-lactámico. ¿Listo? Y tampoco van a usar el Astreonam, porque la penicilina, ¿para qué la usaban? Para el estreptococo. El Astreonam no cura el estreptococo, pero es un dato curioso que le gusta preguntar a los doctores. ¿Listo? Mientras que si no es mediada por IgE, ustedes pueden hacer uso de cefalosporinas y demás, porque la reactividad cruzada es baja y hay un perfil de seguridad que les permite hacer uso de estos otros beta-lactámicos. Eventos adversos que hay que conocer de los beta-lactámicos. Las reacciones cutáneas es muy característico, sobre todo lo de la alergia a la penicilina, y por eso es tan importante hacer la prueba de alergia a la misma. Afección neurológica, especialmente convulsiones, donde hay que hablar sobre todo de los carbapenémicos, sobre todo carbapenémicos asociados a pacientes con alteración de la función renal, mayor grado y mayor riesgo de convulsiones. Afección biliar, sobre todo cefalosporinas de tercera generación, y es la razón por la cual en las primeras semanas de vida ceftriaxona está completamente prohibida en los niños, en los recién nacidos, en los neonatos.
porque, como sabemos en los neonatos, el funcionamiento hepático todavía no es adecuado, no hay una muy buena glucuronidación ni nada por el estilo, y se acumula mucha cefalosporina en este sitio y genera barro biliar y puede generar unos cálculos biliares severos y generar una falla hepática en esos pacientes. Entonces, cefalosporinas de tercera generación, no en neonatos. Y otras como hematológicas, gastrointestinales, renales, etc. Entonces, vamos a hacer la última recapitulación de todo lo que hablamos. ¿Listo? Hablamos de las penicilinas. Las penicilinas eran las penicilinas naturales, las penicilinas antiestafilocóxicas, antipseudomonales y aminopenicilinas. Penicilinas naturales cubrían cocos gram positivos no estafilococos, entonces todas las infecciones causadas por los estreptococos, y cubrían treponema pálido. Entonces la iba a usar para amigdalitis, neumonía, meningitis, sífilis. Penicilinas antiestafilocóxicas, su nombre lo dice, lo uso para estafilococo aureus meticilino sensible, infección de piel y tejidos blandos. Penicilinas antiseudomonales, hablamos de que era mejor abordarlas con el piptazo, ahorita vamos a hablar más del piptazo, pero lo importante es que cubrían pseudomonas. Y aminopenicilinas mantenían el cubrimiento de gram positivos de la penicilina natural, es decir, no sirve para estafilococo aureus, sirve para streptococo neumonía y demás, y adquiría cubrimiento para gram negativos respiratorios, moraxella, hemophilus, etc., y gram negativos tipo enterobacterias. Entonces me servía para IBU, me servía para infecciones de tracto respiratorio superior y para infecciones de tracto respiratorio bajo, o sea, neumonía. Hasta ahí vamos con las penicilinas. Después hablamos de las cefalosporinas. Dijimos que las cefalosporinas se dividían en generaciones. Primera generación, cefalexina, cefasolina. Dijimos que tenían un muy buen cubrimiento de cocos gram positivos, o sea, cubrían muy bien estafilococo aureus, o sea, la usaba para infección de piel y tejidos blandos, y que cubrían enterobacterias, o sea, la usaba para IVU. De segunda generación perdían el cubrimiento, o no era muy buen cubrimiento para los gram positivos, pero adquiría cubrimiento para Haemophilus moraxella y la podía utilizar en infecciones de tracto respiratorio superior, y mantenía cubrimiento de las enterobacterias, por lo que la podía utilizar para IVU. Cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, no cubren gram positivos, buen cubrimiento gram negativo, buen cubrimiento anaerobio y muy buen cubrimiento de Neisseria, meningitis y gonorrea. Entonces la voy a usar para en ocasiones infecciones abdominales, pero sobre todo gonorrea y meningitis. Y en gonorrea le asociaba la citromicina. Cefalosporina de cuarta generación, cefepime. En el cefepime lo importante y lo que cambiaba con la ceftriaxona era que adquiría el cubrimiento para coco gram positivo nuevamente, sobre todo estafilococo aureus, y adquiere el cubrimiento para pseudomonas aeruginosa. Entonces me sirve para cosas hospitalarias y me puede servir para cosas por estafilococo aureus y también por estreptococo, y por eso puede servir para neumonía, y también sirve para patología intraabdominal. Y por último, cefalosporina de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol, afinidad altísima por la PBP2A, por lo cual la uso para MRSA y estreptococo multi resistente, sobre todo piel y tejidos blandos, que es donde tengo evidencia actual. Después hablamos de los carbapenémicos, grupo 1 ertapenem, grupo 2 el resto, porque el ertapenem no me cubre pseudomona, y la voy a utilizar para cuando tenía sospecha o confirmación de multidrogoresistencia, excepto en esos patógenos raros que nos sirve como MRSA, Burcordelia, Stenotrophomonas, etc. Y por último, hablamos de los monobactámicos. Los monobactámicos, el Astreonam, cubre gram negativos aerobios, no son muy utilizados y son los que se pueden utilizar en la alergia hacia la penicilina. Y aunque no eran beta-lactámicos, los mencionamos aquí, que eran los inhibidores de beta-lactamasas. Hablamos de que los tres que hay que saber son amoxiclaulanato, ampicilva, piptazo. Amoxiclaulanato, lo importante es que recuperaba cubrimiento para aureus, entonces lo daba cuando tenía neumonía con sospecha de resistencia a estreptococo, para IBUS, y lo podía dar en piel y tejidos blandos. Ampicilina, sulbactam y piptazo las utilizaba en patología intraabdominal, ampicilva no complicada, piptazo complicada, y piptazo también me servía para, como cubre pseudomona, neutropenia febril, infecciones intrahospitalarias. Y ya, esos son los beta-lactámicos. Entonces hablamos carbapenémicos, amoxiclaulanato, ampicilva, piptazo, Astreonam, lo que mencionamos, las penicilinas que mencionamos, las cefalosporinas. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros inhibidores de síntesis de pared para terminar este grupo de antibióticos, y vamos a empezar por la segunda familia más importante. Ya hablamos de los beta-lactámicos, vamos a hablar ahora de los glucopéptidos. En cuanto a los glucopéptidos, lo que hay que mencionar pues es que son dos, la vancomicina y la teicoplanina. La que se usa como tal clínicamente es la vancomicina, y la teicoplanina tiene uso principalmente en el antibiograma para diferenciar los fenotipos de resistencia a los glucopéptidos, si son VAN A, VAN B, etc., pero pues eso es más de antibiograma.
¿Qué es lo que van a hacer? Inhiben la unión de los extremos de alanina y alanina, evitando la formación del peptidoglicano, es decir, actúan en la fase de organización como ya habíamos mencionado. Y el problema es que estas dos moléculas, sobre todo la vancomicina, es una molécula muy grande. Y dado ese gran tamaño, habíamos hablado de que las bacterias gram negativas en su membrana externa dependían de las porinas para el transporte de las cosas. Al ser tan grande no pasa a través de esas porinas. Entonces, por eso es que hablamos de que la vancomicina se usa para gram positivos. Solo hay un gram negativo en el cual sirve, que es la Elizabeth Kingae, una cosa así si no estoy mal, y realmente no se conoce por qué es que esto ocurre. Pero a grosso modo, pues es una bacteria muy rara, gram positivos. ¿Quién va a ocurrir? Gram positivos. Su uso va a estar dado principalmente para el MRSA, para los enterococos, para los streptococos resistentes, para el Clostridium. ¿Listo? Entonces, el Clostridium, lo que hay que mencionar ahí es que realmente todas las presentaciones de vancomicina y todos los manejos con vancomicina se dan de forma intravenosa, excepto uno que es la del Clostridium. La vancomicina como tal no existe o no se da vía oral porque vía oral no se absorbe nada, la absorción es casi el 0%. Pero esto es ideal para el Clostridium difficile. Cuando tenemos una disbiosis por Clostridium difficile, sea en presentación de colitis pseudomembranosa o no, ahí la vancomicina vía oral no sirve muchísimo porque no se absorbe nada, llega perfectica y completica al colon y ahí mata al Clostridium. ¿Listo? Entonces va a ser la única indicación de vancomicina vía oral. De resto, todos los manejos de vancomicina van a ser vía intravenosa. Y la vancomicina tiene algo muy particular, que es la dosificación y la monitorización de la dosificación. La dosificación va a depender de la severidad. Se habla de que usualmente cuando se tiene una infección severa, se da una dosis de carga de 25 a 30 miligramos por kilogramo y posteriormente se hace una pasología de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis, siendo un máximo de 2 gramos cada 8 a 12 horas. Mientras que la de las no severas no va a requerir la dosis de carga y simplemente se le va a iniciar 15 a 20 miligramos kilogramo dosis, máximo 2 gramos cada 8 a 12 horas. La cosa es que se tiene que monitorizar. ¿Listo? Se tiene que monitorizar por dos cosas. Si está en niveles bajitos no está haciendo nada y si está en niveles muy altos tengo riesgo de toxicidad. Ya vamos a ver ahorita de cuál toxicidad. Y realmente la vancomicina se da cuando uno tiene sospecha de algo malo, de algo feo. Un MRSA es feo, un enterococo es feo. Son infecciones duras. ¿Listo? Entonces es importante que el antibiótico que le estoy dando realmente me esté sirviendo y por eso se toman esos niveles. Los niveles se tienen que tomar 30 minutos máximo, una hora antes de la cuarta dosis. ¿Listo? Eso es muy importante. Si no los toman ahí, esos niveles no sirven para nada. Y nuevamente, si ustedes hacen un ajuste como tal en la dosificación, se tiene que tomar nuevos niveles 30 minutos a un minuto antes de la cuarta dosis de la nueva dosificación. Los niveles, si es una infección severa, tienen que estar entre 15 y 20, tal cual como la dosis, solo que microgramos sobre mililitro. Y si es no severa, tiene que estar entre 10 y 15. Si están los niveles muy encima, se tiene que hacer un ajuste hacia abajo y si están los niveles muy debajo, se tiene que hacer un ajuste hacia arriba. Hay distintos esquemas sobre cómo se debería hacer el ajuste. El que más he visto que se utiliza es que ponen el 20% de la dosis adicional o restan el 20% de la dosis. ¿Cuáles son los eventos adversos y esa toxicidad a la cual se le tiene miedo si los niveles están supraterapéuticos? Sobre todo los de estos que son dependientes de concentración. Los eventos adversos de la vancomicina se clasifican en dependientes de infusión y dependientes de concentración. Los dependientes de infusión es el síndrome del hombre rojo, en el cual cuando se hace la infusión de vancomicina de forma muy acelerada, hay una liberación masiva de histamina y el paciente se pone rojo porque está liberando histamina, muchas veces les da prurito, etc. Ahí la forma es diluirla un poco más y darla un poco más lento. Esa es la forma de solucionar eso. El problema son los dependientes de concentración. Cuando le di mucha más vancomicina de la que necesitaba, sea porque tiene una alteración en la función renal o porque simplemente me pasé y calculé mal la dosis, tengo riesgo de generarle nefrotoxicidad y ototoxicidad. La nefrotoxicidad puede ser reversible, pero el problema es que la ototoxicidad no lo suele ser. Suele ser irreversible la alteración. Y ya, eso es lo que hay que saber de los glucopéptidos. Ahora vamos a hablar de la fosfomicina. En cuanto a la fosfomicina, lo que va a hacer es inhibir la enzima piruviltransferasa, que hablamos que era la que se necesitaba en los pasos enzimáticos para formar el N-acetilmurámico. Entonces actúa en la fase citoplasmática. Viene en presentación oral e intravenosa y va a tener un buen cubrimiento de gram negativos y gram positivos, pero un mal cubrimiento de anaerobios. Y es una dosis oral única de 3 gramos y es una alternativa para el manejo de IBU por organismos multirogoresistentes y en general por infecciones por organismos multirogoresistentes. Yo personalmente nunca la he visto administrada vía intravenosa, sé que se puede dar, sé que existe, pero realmente la fosfomicina su uso va a ser las IBUs.
Listo, actualmente se considera una de las primeras líneas de manejo para la infección de vía urinaria y se prefiere sobre todo por la facilidad de que es una dosis única. ¿Cuál es el problema? Como sirve precisamente para el manejo de infecciones gram negativas multirogoresistentes, hay cierta como precaución actualmente en su uso debido a que se cree que puede inducir esta resistencia, se puede perder la efectividad cuando se debe utilizar para algo realmente grave. Entonces por eso ustedes van a ver que muchos infectólogos realmente no son muy fanáticos de la fosfomicina, hablan incluso un poco mal de que no se debería utilizar para las IUs y más bien las IUs tratarlas con las otras de primera línea, nitrofurantoína o cefalexina. Acordémonos que ya habíamos visto cefalexina que cubría las enterobacterias. Y las polimixinas o polipéptidos. Las polimixinas o polipéptidos son dos, la polimixina B y la colistina, que es la misma polimixina E. Lo que hacen es unirse como tal a las membranas externas de los gram negativos, se unen a los lipopolisacáridos y a los fosfolípidos y actúan como si fuera un complejo de ataque a la membrana y forman un poro, básicamente. Forman un poro y al hacer eso hay una pérdida como tal de la homeostasis que hay a nivel intracelular y eso termina matando a la bacteria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo actúa sobre la membrana de los gram negativos? Pues solo va a servir para los gram negativos, especialmente los bacilos. Se van a utilizar principalmente para combatir bacilos gram negativos multirogoresistentes y nunca se deben dar solos debido a su riesgo de seleccionar cepas resistentes. ¿Cuándo la vamos a utilizar principalmente y cuándo ustedes van a ver el uso sobre todo de la colistina? Cuando un paciente tiene una KPC, una Klebsiella productora de carbapenemasas. El manejo de primera línea para las KPC es colistina más meropenem. Como dice ahí, no se deben dar solas porque inducen resistencia a sí mismas y a otros fármacos. Entonces uno utiliza el meropenem como un antibiótico suicida. Básicamente el meropenem lo que hace es mantener la bacteria concentrada en él, mientras que la colistina lo va matando por el otro lado. ¿Listo? Eventos adversos son la nefrotoxicidad y neurotoxicidad, siendo más prevalente esto en la colistina que en la polimixina B. Y esto se suele monitorizar con AUC sobre MIC. Y por último, de los inhibidores de síntesis de pared, vamos a hablar de la bacitracina. De la bacitracina, lo que toca mencionar es que, como dijimos, lo que hacía era actúa inhibiendo el bactoprenol y solo se va a utilizar de forma tópica porque a nivel sistémico tiene toxicidad. Va a cubrir cocos gram positivos y algunos bacilos gram negativos. Y pues como va a cubrir piel, pues nos importan más que todo son los cocos gram positivos. Alteran la permeabilidad selectiva al interferir con los lipopolisacáridos y su uso va a ser en dermatología y oftalmología. Entonces, bueno, la meninges en neurocirugía. Recapitulando las cositas que acabamos de mencionar, hablamos de los glucopéptidos, hablamos de los polipéptidos o polimixinas, hablamos de la fosfomicina y hablamos de la bacitracina. En los glucopéptidos mencionamos que existía la vancomicina y la teicoplanina, pero que la teicoplanina no tiene tanta utilidad clínica, sino más a nivel de antibiograma y eso. Que la vancomicina nos iba a servir principalmente para gram positivos porque por su gran tamaño no entran los gram negativos y va a cubrir pues gram positivos, cocos, enterococos, etc. Que su uso va a ser principalmente vía intravenosa, excepto en Clostridium que va a ser vía oral y que nos va a servir para cuando uno tenga sospecha de MRSA. Es la principal indicación. MRSA, vancomicina, MRSA, vancomicina. Listo. Nadie ha podido tumbar a la vancomicina como la reina en el manejo del MRSA. Todas las drogas que existen solo han mostrado no inferioridad, pero no han mostrado superioridad. Entonces la vancomicina es la reina en el manejo del MRSA. Y hablamos de la vancomicina que podía tener la dosificación de acuerdo a la severidad, que si era severa se le tenía que dar una dosis de carga de 25 a 30 miligramos kilogramo y si no, no se le daba ese bolo y la dosis era de 15 a 20 miligramos kilogramo, dosis máximo 2 gramos cada 8 a 12 horas. Y que a la vancomicina hay que hacerle monitorización de niveles 30 minutos antes de la cuarta dosis y de acuerdo a eso ajustar la dosificación. Hablamos también de la fosfomicina. Digamos que la fosfomicina servía principalmente para gram negativos multirogoresistentes, pero también cubre gram positivos vía oral o intravenosa, y que su principal uso actualmente es en las IUs, pero que las IUs los infectólogos prefieren no darla mucho por el riesgo de resistencia. De los polipéptidos y las polimixinas hablamos de que solo cubrían los gram negativos porque actúan sobre la membrana externa de los gram negativos y que su principal indicación va a ser la KPC. Y de la bacitracina mencionamos que cubría organismos gram positivos, algunos bacilos, pero principalmente cocos, y que su uso era en dermatología y oftalmología porque se da de forma tópica. Este sería entonces el final de los inhibidores de síntesis de pared. Ahorita vamos a proceder a hablar de los inhibidores como tal de la síntesis del ADN. Recuerden, recapitular todo lo que dijimos de beta-lactámicos y lo que hablamos ahorita de estos otros inhibidores de síntesis de pared. Los más importantes que se tienen que saber:
betalactámicos, glucopéptidos, especialmente vancomicina.